tardes, abogados. Somos el grupo número 1 conformado por mi persona, Dayana Cedeño, Giovanna Mantuano, Sofía Farfán, Carla Cedeño, Cisa Limongi, Alejandro Párraga, Luis García y Santiago Navarro. Y en el presente video vamos a exponer acerca de la acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento es una garantía jurisdiccional y se interpone ante la Corte Constitucional. Se encuentra consagrada en el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que se establece que garantiza la aplicación de normas que integran el ordenamiento jurídico. La acción por incumplimiento tiene dos objetos. Inicialmente, que es el cumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos, y la segunda, el cumplimiento de actos normativos infraconstitucionales. En cuanto a las sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos, para que un informe de organismos internacionales de derechos humanos sea susceptible a una acción por incumplimiento, debe de tener un efecto vinculante en el Ecuador. Es decir, que el Estado esté obligado a cumplir con las disposiciones que se establecen en el informe. Para poder explicarlo tenemos que partir de la premisa de un bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es un conjunto de normas que, a pesar de que no están previstas en la Constitución, tienen jerarquía constitucional y deben de considerarse al momento de hacer un examen de constitucionalidad de las normas. Es así que también en el artículo 11, numeral 3, y en el artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que se le otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador. Eso significa que los tratados internacionales realizados por el Ecuador en materia de derechos humanos son parte de este bloque constitucional. Y es así entonces que el Estado está obligado a cumplir de buena fe con las disposiciones de los tratados, porque este nace de su voluntad. Cuando nos referimos a un tratado, estamos diciendo que es un acuerdo entre las partes, en la cual se designa un contenido, y cuando ya este tratado tiene un carácter formal, se le otorga formalidad, esto ya se le conoce como un instrumento internacional. Es así que no formarían parte del bloque de constitucionalidad aquellas normas que no están vinculadas directamente con el Estado, porque estas no generarían obligaciones al mismo. Por todo lo anteriormente expuesto, aquellos informes, tratados, instrumentos internacionales que están ratificados por el Ecuador pertenecen al bloque de constitucionalidad, es decir, que tienen un carácter vinculante y el Estado, al ofrecer su voluntad, tiene obligadamente que cumplir con aquellas disposiciones. Otro de los objetos es el cumplimiento de actos normativos infraconstitucionales. Los actos normativos infraconstitucionales son normas que componen al ordenamiento jurídico y tienen este carácter de obligatoriedad y un alcance general. Estas están colocadas jerárquicamente debajo de la Constitución y pueden ser objeto de la acción por incumplimiento. Uno de los ejemplos de estos actos normativos infraconstitucionales son los actos administrativos de efectos generales, que son decisiones de autoridades públicas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para un grupo indeterminado de personas. En el artículo 93 y en el artículo 436, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que es competencia de la Corte Constitucional de conocer y resolver acciones por incumplimiento para garantizar la aplicación de normas y actos administrativos de carácter general. Y este acto administrativo de carácter general tiene que contener una obligación tanto de hacer como de no hacer, y que sea de forma clara, expresa y exigible. Además, la Corte Constitucional sostiene que los actos administrativos de efecto general sí pueden ser objeto de una acción por incumplimiento solo si reúnen el requisito de obligatoriedad. Dictámenes del Procurador General del Estado. Al artículo 237, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, le corresponde al Procurador General del Estado el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorgue competencia a otras autoridades u organismos.
La Corte Constitucional estableció que los dictámenes del Procurador General del Estado constituyen actos normativos y generales. Sostiene que los dictámenes del Procurador crean derecho objetivo. Al pronunciarse sobre la aplicabilidad de una norma, dichos dictámenes pueden crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones derivados de dicha norma. En cuanto a la jerarquía normativa de los dictámenes del Procurador, la Corte señala que éste se enmarca en los otros actos de los poderes públicos establecidos en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual corresponde a la base de la pirámide kelsiana. Mandatos constituyentes. Conforme al artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, son decisiones y normas expedidas por la Asamblea Constituyente para el ejercicio de sus plenos poderes. De acuerdo al artículo 2 del Mandato Constituyente, numeral 1, las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes, sin excepción alguna. Ni la Constitución ni la ley establecen claramente la naturaleza jurídica de los mandatos constituyentes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido en varias ocasiones que los mandatos constituyentes tienen carácter de ley orgánica. La acción por incumplimiento protege el derecho a la seguridad jurídica. Este derecho, en conformidad con el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Existen autores que se pronuncian en contra de considerar la acción por incumplimiento como una garantía jurisdiccional y por lo tanto niegan que dicha acción proteja derechos fundamentales. Por ejemplo, Ismael Quintana manifiesta que en realidad la acción por incumplimiento no busca proteger derechos fundamentales, sino que persigue la aplicación y eficacia del orden jurídico. Gerardo Eto Cruz señala que la acción por incumplimiento no es una garantía de derechos, sino un proceso constitucionalizado que controla la regularidad del sistema jurídico en cuanto a su aplicación. Guerrero del Pozo señala desde su punto de vista que la acción por incumplimiento sí es una garantía jurisdiccional. Si la seguridad jurídica es un derecho, como efectivamente lo es en nuestro sistema constitucional, entonces la acción por incumplimiento protege dicho derecho. La seguridad jurídica como derecho protegido se busca mediante esta acción, la aplicación efectiva de la norma jurídica de forma general, mas no la reparación integral por una violación de derechos sufrida por una persona en particular. Con la exposición yo les voy a hablar de la procedencia. De lo que está establecido en el artículo 93 de la Constitución del Ecuador 2008 y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se desprende que la obligación cuyo cumplimiento se puede exigir mediante una acción por incumplimiento puede ser una obligación tanto de hacer o de no hacer. En este sentido, el incumplimiento de la obligación se puede consistir en dos partes. Primero, no hacer algo a lo que se está obligado y segundo, realizar algo que está prohibido. La Corte Constitucional ha señalado que para determinar la existencia de una obligación se deben verificar tres elementos. Primero, el titular del derecho. Segundo, el contenido de la obligación, es decir, la pretensión de hacer o no hacer. Y tercero, el sujeto pasivo, es decir, el obligado a ejecutar dicha prestación. Pero resulta necesario también referirnos a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia número 1112 AN19 y la sentencia 4012 AN20, en la que se define el alcance de lo que es claro, expreso y exigible, lo que tienen que tener las obligaciones contenidas en la norma cuyo cumplimiento se exige mediante la acción por incumplimiento. Cabe recalcar que basta con que una obligación no cumpla con alguno de estos requisitos para que se declare improcedente. Bueno, primero, la claridad. La claridad implica que los elementos de la obligación deban ser determinados de manera sencilla.
y que la norma debe ser comprensible, ya que su contenido debe ser evidente y no puede estar sujeto a una interpretación extensiva para la identificación de la obligación correspondiente. Luego tenemos que es expresa. Es expresa en el sentido de que el contenido de la obligación debe ser manifestadamente escrito en lo que dice la ley, ya que no se debe tratar de una obligación implícita o producto de una inferencia indirecta. Luego tenemos lo exigible de la norma. Lo exigible de la norma implica que se identifique al obligado pasivo y que éste pueda ejecutar su obligación. Luego, mi siguiente tema a explicar es el alcance del artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se refiere a las causales de la inadmisión de las acciones por incumplimiento. Sin embargo, en el inciso primero se hace alusión a lo que es la procedencia de la acción por incumplimiento, lo cual refleja una vez más la confusión que existe en nuestra legislación respecto a lo que es la admisibilidad y la procedencia de una acción. Pareciera que las causales establecidas en esta norma son causales de inadmisión, pues en el artículo 57 de la misma ley prescribe que, presentada la demanda a la Corte Constitucional, la Sala de Admisiones lo admitirá o inadmitirá conforme a lo establecido en los artículos precedentes. No obstante, al igual que lo que ocurrió en el artículo 42 de la misma ley respecto a la acción de protección, se considera en el libro que se debe analizar una a una las causales previstas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el artículo 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se señala que la acción por incumplimiento no procede en 4 casos en específico. Primero, si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otras garantías jurisdiccionales. Segundo, si se trata de la omisión de mandatos constitucionales. Tercero, si existe otro medicamento judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el accionante. Cuarto y último, si no se cumplen los requisitos de la demanda. Respecto al primer caso, es importante recordar que, como se ha señalado anteriormente, a través de la acción por incumplimiento se busca la aplicación de la norma de forma general y no se cuestionan las violaciones directas y específicas de los derechos. Por lo tanto, si lo que se busca es tutelar un derecho subjetivo, la garantía jurisdiccional adecuada es la acción de protección u otra garantía jurisdiccional específica para la tutela de dicho derecho. Sin embargo, considerando que la Corte Constitucional, para realizar este análisis, necesita sustentar la acción, analizar los hechos y determinar si efectivamente se busca la aplicación general de la norma o reivindicar algún derecho subjetivo específico, en razón a lo indicado en el libro, se considera que esta es una causal de improcedencia, es decir, que debe ser resuelta en sentencia. Respecto al segundo numeral, se aclara que las normas objeto de acción por incumplimiento son las normas intraconstitucionales, pues el incumplimiento de los preceptos constitucionales se exigen a través de una acción de inconstitucionalidad por omisión. Entonces, si de la demanda se desprende que la norma cuyo cumplimiento se exige es un precepto constitucional, la Sala de Admisión deberá admitir la demanda. Entonces, por lo dicho, en el libro se cree que este numeral contiene una evidente causal de inadmisión. En cuanto al tercer punto, si bien se señala que la acción por incumplimiento no procede cuando existan otros mecanismos para lograr el cumplimiento de la norma o decisión, se considera que la Corte, para determinar si esta causal se verifica o no, requiere analizar los hechos del caso y sustentar el proceso. Incluso se cree que respecto a esta causal la actividad probatoria es relevante,
pues evidentemente el accionante tiene que demostrar que existe un daño inminente y grave que se le puede causar en caso de persistir el incumplimiento. Por lo dicho, se cree que esta causal es una causal de improcedencia de la acción. Y finalmente, en el cuarto numeral se establece que para ser inadmitida la demanda para ser admitida la demanda se debe cumplir con los requisitos que están en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual claramente es una cuestión de admisibilidad. Respecto a la prueba de requerimiento previo, que se establece como requisito de la demanda en el numeral 2 del artículo 55. Entonces, requerimiento previo. Para interponer una acción por incumplimiento es necesario haber realizado un requerimiento previo al obligado por la norma o decisión cuyo cumplimiento se busca exigir. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe que para que se configure el incumplimiento, la persona accionante previamente debe reclamar el cumplimiento de la obligación a quien deba sentenciarla. De acuerdo con esta norma, si el incumplimiento se mantiene o si el obligado no consta el reclamo en 40 días, se configura el incumplimiento y se procede a interponer la acción por incumplimiento. Asimismo, como lo señalado en el artículo 55 de la misma ley, se exige que la demanda contenga la prueba del reclamo previo. De estas normas se desprende que no existe un incumplimiento sin que se haya realizado un requerimiento previo al obligado y que se deba juntar una prueba de cumplimiento de este requisito a la demanda de acción por incumplimiento. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional al establecer que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige presentar una prueba de requerimiento previo, no solo como una formalidad, sino como un requisito para que tal incumplimiento se configure y que pueda proceder. De hecho, la demostración del requerimiento previo es un requisito correspondiente a la esencia de la acción en cuestión. Entonces, considerando que el artículo 44 del RSPCCC prescribe que una vez admitida la demanda se notifica al accionado para que cumpla la norma o justifique su incumplimiento, y dado que el requerimiento previo es el presupuesto para que se configure un incumplimiento, es claro que la prueba de la existencia formal del requerimiento previo debe ser una cuestión analizada en la admisión de la demanda, mientras que el análisis del material de ese requerimiento y la determinación efectiva de si su contenido configura o no a un incumplimiento debe ser objeto de análisis al momento de resolver la procedencia de la acción. Es necesario advertir que la acción por incumplimiento contiene las mismas etapas que se describen con motivo de la acción extraordinaria de protección en cuanto a la recepción, admisión, sorteo y sustentación de la demanda por parte de la Corte Constitucional. Bueno, yo le voy a hablar sobre la legitimación activa y el marco jurídico general. Este texto comienza explicando los conceptos de la legitimación activa y la legitimación pasiva dentro del contexto de la acción por incumplimiento dentro de las garantías jurisdiccionales constitucionales que hay dentro del Ecuador. La legitimación pasiva se refiere al derecho que tiene cualquier persona para interponer una acción por incumplimiento de las normas jurídicas vigentes. Según el artículo 86, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de las normas jurídicas sin importar el estatus o condición. Esto permite que cualquier individuo pueda defender el cumplimiento de la ley dentro de la protección de los derechos y garantías constitucionales. Este principio se aplica a normas jurídicas generales como a sentencias, informes u organismos internacionales de los derechos humanos. La regla general es que cualquier persona tiene derecho a interponer una acción por incumplimiento, garantizando la efectividad de la ley dentro del país.
Legitimación pasiva y actores involucrados. La legitimación pasiva hace referencia a las personas o entidades contra las cuales puede interponerse una acción por incumplimiento. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción por incumplimiento puede interponerse frente a autoridades públicas, personas naturales o jurídicas que ejerzan servicios públicos o presten servicios públicos. Además, esta acción puede interponerse frente a particulares cuando existe una sentencia de organismos internacionales de derechos humanos que impongan una obligación directa. Las autoridades públicas. Las autoridades públicas son las personas que ejercen cargos de una mayor jerarquía, como lo son los ministros o los directores de las entidades gubernamentales. Estas personas pueden ser sujetos de una acción por incumplimiento en caso de que no cumplan con la normativa. Las personas que ejercen funciones públicas, las funciones públicas son los deberes y obligaciones que tienen que cumplir estas personas dentro del Estado. Al ser estas personas partes de la administración pública, están en la obligación de cumplir con la normativa vigente. Y las personas jurídicas que prestan servicios públicos. También se toma en cuenta a las personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos. Sin embargo, existe el debate en que si estas pueden ser un sujeto pasivo de una acción por incumplimiento, y se llega a la conclusión de que cualquier entidad que opere bajo el Estado debe cumplir con la normativa vigente. Parte 3. Particulares en los derechos humanos y empresas transnacionales. Responsabilidad del Estado y de los particulares. El texto también aborda la responsabilidad del Estado y de los particulares en relación con el cumplimiento de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho internacional de los derechos humanos se dirige principalmente a los Estados, no a los particulares. Esto significa que los Estados son responsables de garantizar los derechos humanos, y si una violación de derechos humanos ocurre a través de un particular, la responsabilidad recae en el Estado por no haber tomado medidas necesarias para prevenir o sancionar dicha violación. Aunque la Corte no impone sanciones a los particulares, reconoce que en algunos casos el Estado puede ser responsable de violaciones cometidas por particulares si no toman la debida diligencia para preverlas. Críticas y debates sobre la legitimación pasiva de los particulares. En el artículo 53 de LOGEP ha generado críticas, especialmente en expertos como Daniela Salazar, quien argumenta que los organismos internacionales de derechos humanos no imponen obligaciones directamente a los particulares, sino a los Estados. No obstante, la importancia de los actores no estatales, como las empresas transnacionales, ha crecido la protección de los derechos humanos. Existen proyectos como las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y los principios rectores sobre empresas de derechos humanos, que buscan responsabilidad de las empresas por violación de derechos humanos. Gracias. La admisión. Una vez sean verificados los requisitos de admisión de una demanda, el juez o jueza debe elaborar un proyecto de auto en el cual será notificado la parte accionada del cumplimiento o justificando el incumplimiento a audiencia. Los plazos de esta admisión será el auto dentro de las 24 horas siguientes y la audiencia a partir de 48 horas siguientes después de la notificación del auto. A continuación les voy a hablar acerca de la audiencia y resolución. Después de que el accionado sea notificado del auto que ordena su comparecencia, se debe llevar a cabo una audiencia y en esta el accionado responderá a la demanda y expondrá sus argumentos y justificaciones. El juez encargado deberá preparar el proyecto de sentencia el mismo día que se realice la audiencia y el pleno de la Corte tiene un plazo de 48 horas tras el cierre de la audiencia para emitir la sentencia. Aunque estos tiempos son breves, la ley no establece sanciones específicas en caso de incumplimientos, por lo que
se puede ocasionar que no siempre se respete la práctica. Por otro lado, en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, se indica que si los hechos requieren pruebas adicionales, se puede abrir un periodo probatorio de 8 días antes de dictar la sentencia. Además, que si el accionado no asiste a la audiencia, el Pleno tiene un plazo de 2 días después de esta para emitir la sentencia.